Bendecimos este tiempo y damos gracias al Señor por esta casa que es de puertas abiertas a la palabra del Señor, que siempre por generaciones ha sido de puertas abiertas a la palabra del Señor y por eso damos gracias a Dios por ello. Estamos tratando el tema sobre cárceles del alma, situaciones que viven, los conflictos que vivimos internos en el alma y que Dios quiere romper todo conflicto. Y estamos tratando el tema de la religión. Hoy culminamos y cómo podemos nosotros salir, culminamos este tema sobre la religiosidad, de la cual todos por muchas generaciones hemos vivido. Hemos vivido porque venimos de, como hablábamos ayer, de generaciones idólatras. Los indígenas adoraban el sol, la luna, la sal, adoraban muchas cosas. Entonces nosotros venimos de eso, venimos de eso. Pero el Señor quiere que nuestra adoración sea Él y que Él sea el centro de nuestra alabanza. Entonces, ¿cómo salimos del sistema? Mira que Pablo escribía a la iglesia de Roma y en el capítulo 8 le da el punto clave de cómo salir de la religión y es viviendo en el Espíritu, en Romanos 8. Entonces dice, por lo tanto, escúchalo bien, mira, o sea, de nosotros se tiene que quitar toda venda, no pensar de que nuestra familia va a ser condenada, no pensar en el infierno, no pensar eso porque eres elegido de Dios. Y el Señor te ha elegido a ti y Él va a trabajar en tu casa, va a trabajar en tus hijos, va a trabajar. Es la mano poderosa de Dios. Si lo está haciendo contigo, conmigo, y nosotros nos vemos, y si Dios está haciendo una obra poderosa en nosotros, lo va a hacer con ellos. Lo va a hacer con ellos. Porque el Señor no se va a quedar sin hacer su obra poderosa, tenlo por seguro. ¿Quién de nosotros quería venir a Dios? ¿Quién de nosotros? Ninguno de nosotros andábamos en el mundo, ¿verdad? Pero nosotros, el Señor nos atrajo con ese amor, con esa misericordia, nos enamoró. Y es el Señor, por eso nosotros, nadie va a entrar al cielo atemorizado por el infierno, no, los que van a entrar al cielo es enamorados, enamorados de Cristo, por el amor, totalmente enamorados de Él. Por eso se tiene que quitar de nosotros toda culpabilidad y pensar que es por nosotros que somos salvos. El único sacrificio aceptado en la cruz del Calvario es el Señor Jesucristo. No es por nosotros, porque la religión dice que es por nuestras obras, por lo que mucho hagamos, por lo que nosotros podamos hacer los esfuerzos, y no es por nosotros, es por Él. Pero Él sí quiere una respuesta a su amor. ¿Quién no quiere una respuesta? Uno como esposa se entrega, ¿verdad? Uno como esposa o como hijo se entrega, se da, pero uno al menos quiere algo de respuesta. Y siendo humano, uno quiere una respuesta de amor o de valor, que me valore, pronto que hice una comida deliciosa y si de repente tu esposo no, o te cambiaste el color de cabello y te arreglaste, te compraste un vestido hermoso, al menos quisiese uno que era tan linda que te ves, mira que esto, bueno, pero hay momentos que de repente no lo vas a recibir. ¿Y qué quiere Dios? Que tú lo mires a Él y tú le digas, Señor, ¿te parece lindo esto? Y el Señor te lo va a decir, ¿verdad? Él es el que nos va a suplir esas carencias. ¿Ah? Pero si nos refugiamos en Él y nos metemos en el Señor cada vez más, vamos a obtener de Él lo mayor. Y eso es lo que Él quiere, que tú te refugies en Él, que lo ames y que del amor de Él que Él nos da, nosotros le demos a Él. Y una actitud de ese amor es el orar, el permanecer conectados con Él, porque si decimos que le amamos, pues vamos a hablar con Él, ¿verdad? Porque le necesitamos y eso es lo que Él quiere, que nosotros demos esos pasos de amor con Él. Y aquí Pablo le enseñaba a esa iglesia que había quedado en Roma, había quedado un remanente allí en Roma, unos pocos habían quedado allí y habían quedado en Roma y era donde se había levantado todo ese imperio romano y ellos eran politeístas, tenían mil dioses ahí y adoraban cualquier cantidad de dioses los romanos. Pero Pablo le hablaba a esa iglesia que había quedado en Roma y le había dicho, mira, la única manera es que ustedes vivan en el Espíritu. Entonces vamos a leer Romanos 8. Dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación. Escúchalo, Dios te escogió, no hay condenación para tu vida y debes de tomarlo y debes de creerlo y no vivir con esa culpabilidad, porque la religión, por eso el Señor quiere que nosotros salgamos de toda religiosidad,
La religión te va a llevar a sentirte culpable, a que si tus hijos están mal, tú te sientas culpable y tú vivas con esa carga, es que es por mi culpa, por esto, por aquello. Dios no quiere eso, porque es que tú no solo fallaste, fallaron todas tus generaciones hacia atrás. Tú quieres, el Señor quieres que tú tomes la salvación y tú te apropies de ella y tú digas, Señor, si tú me salvaste a mí, yo creo que lo vas a hacer con mis hijos. Yo lo creo que tú lo vas a hacer con mi familia, es que yo lo creo porque tú actuaste en mi vida de una manera sobrenatural. Mira cómo Dios se acercó a ti, cómo Dios se acercó a tu familia. Y créemelo, tenlo por seguro, te lo digo hoy, ni siquiera anota la fecha, que Dios se va a revelar al corazón de tus hijos. Se va a revelar. Él tiene un tiempo kairos, como les he enseñado. El tiempo cronos de nosotros es todos los días levantarnos, vamos que al gym, vamos allí, hacemos una cosa, muchas cosas hacemos, ese es nuestro tiempo cronos y lo valoramos y hacemos cosas hermosas que Dios nos permite hacer, cuidarnos, cuidar a nuestra familia, amarla, estar allí, todas muchas, el Señor nos permite, ¿verdad? Vamos, que si unas vacaciones, todo ese es nuestro tiempo cronos y bendito los cronos que nosotros vivimos en Cristo, ¿verdad? Y llevamos a nuestra vida ahí humillada delante de Él. Pero el Señor el cronos lo interrumpe, como interrumpió el cronos de Pablo, como interrumpió el cronos de Ruth, el cronos viene el Señor y con un kairos de Él. Cuando Dios se revela a tu vida, ya es algo que viene y nunca más vuelves a ser igual. Entonces ya nuestros hijos ya no será por información, oye, ama a Dios, quiere a Dios, no, sino cuando Dios viene a tu vida y lo interrumpe Dios tu vida, ya no va a ser el Dios de mis padres, sino mi Dios, porque lo vas a conocer y lo vas a amar, ¿m? Y lo vas a tener esa intimidad con Él. Así igual el Señor quiere con nosotros, que nosotros entendamos y sepamos que hay un kairos para nuestra familia. Qué sé yo, 30, a los 35, a la edad que Dios tenga, a los 15, a los 20, en la voluntad del Señor. Y cuando el Señor está pronto a venir, cuando será lo más pronto posible, que el Señor lo va a hacer en ellos y nosotros tenemos que orar por ese kairos, que venga el kairos tuyo sobre mi casa. Que te reveles con ese amor, con esa misericordia como lo hiciste conmigo, que es que no me has pagado conforme mis hechos, no me has cobrado una tras otra de todas las pilatunas que hice, sino que tú, Señor, me has dado amor, me has cubierto, me has lavado con tu sangre, me has vestido, quitaste los harapos de la enfermedad, de la religión, de muchas cosas, de la fornicación, etcétera, cualquier cantidad de cosas que Dios pudo haber quitado de nuestras vidas. Y vino y trajo su lino fino. Es que estamos vestidos de lino fino. Tú estás vestido de lino fino. Tú vales mucho para Dios. Tu casa vale mucho para Dios. Tu familia vale mucho para Dios. Dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Es necesario tomarnos ¿de quién? De Cristo. De Cristo. Tomarnos de Él. Porque es el único sacrificio aceptado por el Padre. Así que todo lo que yo más haga dice que la misma palabra, si yo hiciese, si yo me quemase, si yo subiese a Monserrate, ¿cuántos suben de rodillas? Se pelaron las rodillas, todo eso. Y se levantan y llegan allá arriba a Monserrate y se pegan una borrachera allá arriba porque subí de rodillas. Así pasa, o sea, muchos católicos en ese aspecto porque no conocen, ¿verdad? Entonces piensan que con sacrificios y Dios no quiere eso, Dios quiere es tu corazón, tu amor. Que aunque tú tengas miles de falencias, tú le digas, Señor, aquí estoy, mira tu hija, tengo miles de fallas, Señor, pero ayúdame, sácame de todo esto, mira aquello, mi corazón lucha por esto, mi corazón lucha por aquello, pero te necesito, papá, te necesito, mi casa te necesita. Y cuando tú derramas tu corazón delante de Él, allí llega la presencia del Señor. A un corazón contrito y humillado Él no desecha. Dice, pues por medio de la ley del Espíritu te ha liberado Dios de la ley, dice, del pecado y de la muerte.
Así que los fariseos estaban pegados de qué, de la ley del pecado y de la muerte. Estaban pegados, era de la Torá, imponiéndole cargas. Por eso cuando el Señor Jesucristo llegó al templo, encontró el templo lleno de enfermos y lleno de fariseos y lleno de todo. Entonces Él vino y vino la luz a los corazones y alumbró todo lo que tenía que alumbrar, el poder del amor, porque el mayor poder sobre la tierra es el amor. Por eso nosotros tenemos que amar por encima de las fallas, por encima de los errores, porque nadie es juez de nadie. Ninguno de nosotros se puede levantar como juez porque todos fallamos. Todos en alguna manera hemos defraudado a alguien. En alguna manera hemos pecado. Pero el Señor dice, ¿cómo van a ser libres de esa ley del pecado? Por medio de la ley del Espíritu. Y es viviendo en el Espíritu, amando en el Espíritu. El Espíritu te va a llevar por encima, te va a remontar a las alturas, te va a llevar por encima de las fallas de los demás, te va a levantar, te va a decir, no mires eso, sigue adelante, ama tú porque esa es tu esencia, ama, sobrepasa porque tú me tienes a mí. El Espíritu te va a llevar a perdonar, te va a llevar a adorar en el Espíritu, a orar en el Espíritu. Por eso el Señor cuando se le aparece allí y tiene esa cita con la samaritana, la saca de un pozo estrecho, de un pozo humano que lo habían cavado, pero lo idolatraban, ese pozo de Jacob. Entonces ella dice, muchos adoran acá, los antiguos adoraron acá en ese pozo. Pero ¿dónde debemos adorar? Y él le dice, ya no habrá lugar, o sea, no importa el lugar. Los adoradores estarán por todo lado, adorando en el Espíritu. ¿Sabes tú cuántos están adorando ahorita de pronto por allá, en una vereda, abriendo su corazón, en una finca, muchas cosas? Para muchos puede ser, uy, no, por allá el indiecito, por allá, como muchos testimonios que hemos oído de personas aún que están viviendo conflictos en cárceles, de misioneros, muchas cosas, pero están adorando en espíritu y en verdad, porque es por el espíritu que nosotros podemos adorar al Señor. Y eso es lo que Él quiere, que entremos en esas dimensiones del espíritu, que tú no te sientas culpable en tu culpabilidad de repente, porque mira, esa culpabilidad te va a llevar allí a crear unos estándares altísimos en tu corazón, de creer de que tú puedes hacer muchas cosas, y es que si no puedo me voy a condenar. No, mira a Cristo, Él te va a suplir todo lo que a ti te hace falta. Si tú le dices, Señor, yo estoy triste por esto, por aquello, Él te va a llevar a levantarte de allí, a no mirar ni siquiera tus propios errores, porque a veces somos tan severos con nosotros mismos, severos, pero ¿por qué hice eso? ¿Yo por qué soy tan burra? Muchas veces hemos dicho eso. ¿Por qué no entendí? ¿Por qué me equivoqué? ¿Por qué? Y somos severos con nosotros mismos y Dios no quiere eso, pero ¿por qué te miras a ti? Todo lo del mundo, estás en un mundo caído, todos tenemos fallas, mírame a mí, y al verme a mí, si miramos a Jesús, dice ahí en Hebreos, el capítulo 2, el versículo 1, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aquí le está diciendo Pablo, no, nada de que ustedes puedan hacer en su carne va a poder llegar al estándar. Tienen ustedes es que entrar en el Espíritu, porque por el Espíritu todo va a ser ligero, el yugo del Señor es como liviano. El Evangelio es amor, el Evangelio. Tú llegas a Cristo y tú sientes cómo Él te quita las cargas de sobre tus hombros, las pesadas cargas. Dice, en efecto, en el 3, la ley no pudo liberar porque la ley estaba en la carne y la carne anulaba el poder del efecto de liberar. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición de pecador, para que se ofreciera como sacrificio vivo y así condenó el pecado de la carne. O sea que si nosotros tomamos a Cristo, somos más que vencedores. Por ese amor, por esa misericordia, por esa bondad. Si lo tomamos a Él, mira, Él te va a llevar a hacer
todo lo que tú no puedes en la carne hacer. Y te vas a sentir en paz, porque Él te va a dar la paz, porque Él venció al mundo. Y Él te va a llevar Él es el que te va a avisar por medio del Espíritu Santo. No hagas eso. No te vayas por ese camino. Cierra esa puerta. Conduce a la muerte. Hay caminos que al hombre le parecen caminos rectos. A los jóvenes, caminos rectos. El de la amiguita, el que te dice, no, pero mira, ¿cómo así que virgen a esta edad? No, si yo ya desde los 12 ya, mejor dicho, yo conozco, yo esto, yo aquello. Son caminos de muerte. Porque para el mundo es una experiencia el tener muchos hombres o mujeres, los hombres, tener muchas experiencias para el mundo, pero el Señor que nos lleva en el Espíritu sabe que es una contaminación en el Espíritu, porque cuando se hace una sola carne, se traen los demonios de esa vida, las enfermedades, muchas cosas de esa vida sobre la persona. Hay personas que hasta cambian, ya no fumaban y ahora fuman, no metían vicio, después resultan metiendo vicio. Todo eso, ¿por qué? Porque se hicieron uno con una persona que era así. El que no robaba resulta, se tuvo una relación con un ladrón y bueno, ahí quedó prendida, ahora después empieza a robar sin darse cuenta, porque se le pasaron las potestades. Entonces, hay cosas que Dios nos libra y el Espíritu Santo, si tú tienes una comunión con Él, Él te va a decir, por ese camino no. De ahí es la obediencia, de ahí es el oír. ¿Con qué pagaremos al Señor todo lo que Dios nos ha dado? Con obediencia. Obedeciéndole, Señor, yo quiero que tú me hables, quiero que tú me dirijas, qué carrera voy a estudiar, que tú me dirijas, qué camino, Señor, qué es lo que tú quieres que yo haga. Y ese camino se te va a abrir y Dios te va a ayudar y Dios te va a bendecir y vas a ser de bendición a otros donde Dios te pone, porque Él va a usar tu boca y va a usar tu vida como ejemplo vivo. Como ese ejemplo. Esa es la vida del Espíritu. El Señor quiere que nosotros adoremos en el Espíritu, vivamos en el Espíritu, y mientras que estemos en el Espíritu no vamos a juzgar a nadie, no vamos a estar en silla de escarnecedores, no vamos a levantar nuestro dedo señalador, porque entendemos que en el Espíritu es Dios el que hace todas las cosas y que de nosotros no es arreglarle la vida a nadie, porque no tenemos ni siquiera el poder de arreglar la nuestra. Ni siquiera intentar cambiar al esposo. Cambia. Ahí le salen unos canas, mejor dicho, la tintura no le dura ni 5. Ya las arrugas de uno intentando que cambie. No, nada. Se lo suelta a Dios. Señor, toma a tu hijo, porque antes de ser mi esposo, es tu hijo. Ahí te lo entrego. Y el Señor hará con él, porque Dios trata con ellos, como trata con nosotros. Trata con cada uno, ¿verdad? Ese es el Espíritu de Dios. Por eso nosotros tenemos que soltar toda carga innecesaria, soltarla, porque la religión, recordemos los fariseos que dicen que ponían cargas pesadas sobre los hombros de la gente. Estaban pendientes y estaban comiendo sin lavarse en las manos. Estaban pendientes de que la ley se cumpliera hasta lo más mínimo. Pero no del amor, no de la misericordia, no de la compasión. Porque lo primero que mata la religión, ¿qué es? Es el amor. Ya lo vimos cuando Caín mató a Abel, que fue lo primero que matar a su propio hermano. Eso es lo que la religión hace. Nosotros no podemos matar a nadie en nuestros corazones. Yo les digo en el nombre poderoso de Jesús. Si hay alguien que tú sientes en tu corazón que de repente ya no quieres saber de nadie, si viene por una cuadra te pasas para la otra, o si sabes que vive en tal parte te cruzas por otro lado, ojo con eso. Hay que reparar eso. Repararlo en el nombre poderoso de Jesús y decir, Señor, ayúdame, porque eso no está bien en mi vida. Yo tengo que sanar eso, yo no tengo que tener nada contra nadie. Así te haya herido, así te haya lastimado, no. Tú entregas todo al Señor. ¿Por qué? Porque eso guardado allí te va a traer un declive, un estancamiento. Y por eso es necesario entregar al Señor todo. Entonces en el 5 dice, los que viven conforme a la carne se fijan en los deseos de la carne,
En cambio, los que viven en el espíritu, en los deseos del espíritu. Por eso el hombre espiritual, la mujer espiritual, va a discernir todo en el espíritu y va a entender en el espíritu lo que pueda estar pasando. Discierne que si de repente algo está pasando en el hogar, hay un ataque, ¿verdad? Hay algo que está sucediendo. Si hay una situación que sea repetitiva, el que es espiritual va a discernir en el espíritu. Entonces, ¿qué armas va a tomar? La carne no se va a poner cuántos son, vengan, no, sino que va a ser en el espíritu. Va a tomar las armas espirituales, el ayuno, la oración, va a redoblar, va a interceder porque algo se está fraguando, porque tiene ese discernimiento espiritual, lo tiene, está discerniendo. En el espíritu el Señor nos ha dado también dones espirituales, nos ha dado sentidos espirituales. Por eso es que cuando tú estás entre dormido y despierto, como que ves los espíritus, que entra un espíritu a tu habitación, que no sé qué, que te ahorcó, que esto, que la parálisis. Son cosas que se viven espirituales, porque vivimos en una guerra constante. Hay una guerra constante. Y esa guerra está planteada de las tinieblas contra la luz. Empiezan a oprimir, vienen. Y más cuando hay cosas que se están moviendo en el espíritu. O Dios te está usando, o algo está sucediendo en tu casa, se vienen las tinieblas a atacar. Ahí es donde tú tienes que levantarte en el poder de Dios y dejar fluir el Espíritu Santo en tu vida y mantenerte orando. Mantenerte allí en la mente diciendo, Señor, guarda mi casa, mi familia, mientras tú estés haciendo tus labores. Ya hablamos sobre los rituales, todo eso hay que acabar, toda monotonía, todo ritualismo. Por eso el Señor rompe los ritualismos, rompe la monotonía. Que tú, si puedes, si tú estás haciendo lo que tú estés haciendo, puedes estar orando mientras tú estás haciendo tus cosas, tus actividades. Tú puedes ir caminando, tú puedes estás orando. Si sabes que de repente no pudiste conectarte a la oración de la mañana o la tarde, o tú estás orando y sabes que tus hermanos están conectados, tú sabes que tú estás orando y estás ahí clamando por lo que Dios te pone en la libertad del Espíritu, porque el Señor te va a poner por qué orar. En esa libertad tenemos que estar y permanecer, no sentirte culpable. Por eso nunca vas a recibir un chat de la pastora diciéndote por qué usted no se conectó, por qué no vino, por qué no hizo, por qué no, porque eso es religión. Y hay muchos lugares donde sí forzan, pero bendito sea el Señor que saca la religión de nuestras vidas, porque hemos vivido religión por muchos años y las iglesias en muchos lugares aún todavía viven religión. Y es necesario que nosotros pidamos al Señor que toda la iglesia de Cristo sea sacada de la religión y preparada para las bodas del Cordero. Esa es nuestra labor como hijos de Dios. Nuestra labor como hijos de Dios es orar por todos nuestros hermanos para que sean vestidos, todos nosotros seamos vestidos. La iglesia de Cristo formamos parte de los que seamos vestidos como novia del Cordero. Entonces en esos sueños Dios te va a activar esos dones espirituales. Pídele al Señor porque en el Espíritu te va a revelar aún por qué camino irte, qué bus coger, qué no coger. El Señor te va a decir aún cosas como hablábamos ayer tan sencillas. El Espíritu Santo te dice lleva el paraguas y no lo llevaste y te lavaste. Cosas mínimas Dios te va a poner en tu corazón. No te sientes allí, no hagas esto. No aceptes de esta niña que te hable tantas cosas. El Espíritu Santo es como allí te va a quemar en tu pecho, te va a decir no lo hagas, no le aceptes tal cosa. Y si tú no obedeces, pues te estás exponiendo. Por eso tenemos que ser obedientes a lo que Él nos diga y nos dirija. Dice él, la mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, en el 7. La mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a Dios, ni es capaz de hacerlo. Imagínate, si le damos libertad a la mente, por eso es que el enemigo quiere cautivar las mentes y está enfocado. Miren, ahorita no le importa nada más sino controlar la mente. Eso es lo que él está enfocado, en controlar nuestra mente. Por eso una mente libre, él detesta las mentes libres y no las ataca.
para que tú te sientas culpable de algo, para que tú te sientas menos que alguien, para que tú te sientas desechado, te sientas menospreciado, te ataca la mente de repente con malos pensamientos, con celos, con desconfianzas, te ataca la mente con envidias, te ataca la mente diciendo, mira, cómo esto, cómo amas más a tu hermano, o cómo esto, empieza a atacar la mente. ¿Dónde vienen los ataques? A la mente. Por eso nosotros tenemos que tener una mente en Cristo y siempre estar ahí enfocados en el Señor. Sin embargo, dice ahí, la mente gobernada por el enemigo, no, el 7, la mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni puede hacerlo. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la carne. ¿Quiénes? Los que hemos recibido de Cristo, porque el Espíritu Santo nos saca de todo lo que sea estrechez espiritual. Él nos saca de eso y empieza a llevarnos y nos procesa. Por eso los procesos que vivimos cada día, y benditos son esos procesos, ¿eh? Benditos son. Por eso cuídate de todo pensamiento, no cultives pensamientos malos, mira, no los cultives, ni pensamientos destructivos, ni pensamientos negativos. No los cultives, deséchalos cuando viene ese pensamiento a que tú odies a alguien, o un pensamiento a que tú desconfíes de algo, a un pensamiento dañino, toca sacarlo de la mente y nosotros no darle larga, sino amar, cubrir. Y cuando Dios de repente te habla algo por medio del discernimiento para que tú estés pendiente, ojo con esto. No es para que tú formes un problema, sino para que tú ores y te metas en el espíritu. Diga, Señor, interviene en esto porque esto está pasando, tú me lo mostraste. Mira, Señor, aquí manda fuego en esta situación, manda tu justicia, manda, Señor. Y el Señor es el que sabe cómo va a actuar. Porque si uno mete la mano, ¿qué pasa? La carne daña todo, la carne daña mucho. Entonces no podemos hacerlo en la carne. Dice, pero si Cristo está en ustedes, la carne ha muerto en el pecado. O sea, ya no podemos nosotros darle largas a la carne, porque si Cristo está en nosotros, ya no nos va a controlar la carne. Por eso es tan necesario alimentar el espíritu, que nosotros oremos, adoremos, y no solamente eso, sino que vivamos una vida de ejemplo, que seamos como hacedores de la palabra, que cultivemos lo del Señor, cultivemos. Pero el Espíritu que está en ustedes les da vida a causa de la justicia de Cristo. Miren, si ves que la única manera de nosotros vivir en el Espíritu es que nos tomemos del Señor y vengan los pensamientos. Siempre pídele, Señor, dame tus pensamientos. Saca todo pensamiento destructivo que me lleva a amargarme, que me lleva a sentirme lo peor, o que me lleva a pensar mal de mi hermano, de mi hermana, a perder la paz, porque cuando tú disiernes que hay un pensamiento negativo, cuando pierdes la paz, cuando no puedes ni siquiera dormir, cuando eso está ahí como taladrándote la mente, martillando, ahí hay algo, ahí está el diablo, ahí está el demonio robándote la paz. Mira, hay pensamientos tan fuertes de temores a veces que no puedes dormir, que de repente, ay, mi hijo, ay, no sé qué, por allá, que la moto, que esto, que aquello, y ay, Dios mío, o sea, y empiezan esos pensamientos en la mente. No, tú tienes que levantarte en el poder de Dios. Señor, yo confío en la sangre de Cristo, mandas la palabra, que te hay poder en tu boca, el poder guardador del Señor Jesucristo, y se te va todo, porque tú entregaste eso. O por decir, tienes alguna situación económica o algo y tú le pides, Señor, abre puertas, mira, Señor, dame la salida en esto. Y tú lo haces con fe y sueltas, no te quedas con eso, ay, esa agonía, ay, el pelo se te cae, quedas medio calva y todo, sí, la del estrés, nos ha pasado a todos, es una situación de agonía, esa agonía en el pecho, esa situación. Eso no viene de Dios. Eso no es paz, eso no viene de Dios. Lo de Dios trae paz, trae confianza. Entonces, cuando tú oras al Señor y entregas, Señor,
Tú sabes, Señor Dios mío, que yo te sirvo, Señor, que estoy contigo, Padre. Yo confío en ti, que tú vas a abrir esta puerta, que tú vas a hacer esto, que tú tienes un lugar preparado, que tú tienes esta salida, que tú tienes, Señor Dios mío. Entonces el Señor ve que tú estás confiando. Yo quedo maravillada, yo veo los milagros de Dios y veo cómo el Señor abre los cielos y frun, da las cosas que se necesitan en el momento justo, todas las cosas. Yo digo, Señor, eres tú que vas adelante, como diciendo, hija, ten confianza, tú estás haciendo mi labor, ten confianza porque yo soy quien proveo, soy quien doy, soy quien hago. Y nunca te deja el Señor en vergüenza, porque la mano poderosa de Dios está ahí, porque el Señor tiene sus ángeles y Él manda ángeles en comisiones especiales, los manda. Veía posteado esta mañana ahí un muchacho diciendo, ay, los religiosos ya andan diciendo que Dios fue el que los guardó. O sea, todavía las personas ven las cosas y no se aperciben. Yo digo, Dios mío, ten misericordia de ese muchacho diciendo eso, porque una familia no tenían cómo irse ni se quedaron y Dios los guardó y estando de frente al mar pasó y no se sabe ni cómo los guardó, es que no. Y decía él, diciendo ese comentario ahí, los religiosos ya salen diciendo que Dios los guardó, siempre sacando a Dios, a su supuesto Dios, hablando, blasfemando. Yo decía, ten misericordia, Señor, porque muchos no entienden la fe, pero el que vive en el Espíritu entiende la fe. Tú cuando ores, ora con fe, ora creyendo que Dios te escucha, porque Él te escucha, mi amado hermano, hermana, te lo digo en el nombre poderoso de Jesús, Él te oye. Tú vieras todos los movimientos espirituales que Dios hace a tu favor, al favor de tus hijos, tú los vieras, Dios te abriera los ojos espirituales y vieras cómo el Señor da mandatos, cómo el Señor dice, lleva bendición allá, lleva provisión allá, haz esto, guarda allá, mira, guarda a mis hijos, protege allí, ángeles del Señor custodiando nuestros hijos, nuestras familias, sacando el Señor allí, mira, aún el enemigo se mete a las casas y Dios le pone límites, los saca la muerte, aleja la muerte de las familias, situaciones que han venido por misericordia, Dios libra, porque hay uno, porque hay una que se levanta. Por eso ese uno y esa una tiene tanta lucha. Los que se levantan en una casa, por decir, una voz que se levanta en una casa donde nadie ore, tiene doble lucha. Y va el enemigo a intentar cerrar esa boca. Pero no puedes dejar, no puedes permitir que eso suceda, te lo dice el Señor. No permitas que eso suceda. Vendrán muchas cosas a intentar cerrar tu boca, pero no lo permitas porque yo te escucho. Yo escucho tus clamores, yo escucho tus oraciones, las escucho. Y es necesario que sigas orando, que sigas clamando, porque yo protejo a los tuyos, yo protejo. Y ora con fe, ora creyendo, porque voy a hacer mi milagro, voy a hacer la obra poderosa. Vienen milagros poderosos para los que creen en el Señor. Milagros de Dios, portentos de Dios, portentos de Dios. Y este es el tiempo donde más pueblo de Dios va a haber milagros. Yo te lo digo en el nombre poderoso de Jesús. Mira, eso no es casualidad que de repente haya pasado la pandemia y ahora se hayan agitado tanto los movimientos en el clima, tantas cosas, se desencadenó algo de la pandemia para acá, mira, algo apocalíptico, y aunque digan, aunque mucha gente hable, tú no te dejes robar la fe, no te la dejes robar, porque el enemigo quiere que robar la fe, y los que hemos quedado, porque los que partieron, pues el Señor se los llevó en la pandemia, pero los que hemos quedado tenemos un propósito, y ese propósito es de clamar en todo tiempo, estés haciendo, clama, porque ese es el ministerio del Señor Jesucristo. A esta hora, el Señor Jesucristo en este momento está intercediendo. Él intercede por nosotros. Ese es el poder ministrador, y ahí el que le está ejecutando como intercesor por la iglesia. Señor, dales más tiempo, Señor, Padre, Él intercede por nosotros a la diestra de su Padre. Dales más tiempo, faltan más que entren por el camino de la gracia.
Faltan más que entiendan, más que se devuelvan, porque muchos se han endurecido. Y es necesario que nosotros permanezcamos pegados a Cristo. Y si la cabeza intercede, que es Cristo, el cuerpo, ¿qué tiene que hacer? Interceder, que somos nosotros, y hazlo, mira, tú puedes estar haciendo, hasta ir en un colectivo, o qué sé yo, tú estás haciendo tus alimentos, o estás haciendo tu ejercicio, tú puedes estar clamando, Señor, haz esto, mira, tú puedes estar ahí conectado, y ya cuando tú clamas al Señor, tú descansas, y tú entregas eso, y esa labor que Dios te ha puesto. En el 12 dice, por tanto, hermanos, tenemos una gran comisión de vivir no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que viven conforme a la carne morirán. O sea, en sus malos hábitos, dice esta traducción. Los malos hábitos, o sea, la carne siempre te va a llevar a qué? A los malos hábitos. Y no solamente hablamos de un sexo ilícito, hablamos de muchas cosas, sino una autodestrucción. La carne te va a llevar a rellenarte de grasa. La carne te va a llevar a dañarte a ti mismo. El que está en el espíritu nos va a cuidar el cuerpo, va a cuidar el templo. No, yo no quiero eso, no, voy a cuidarme en esto. Vas a ser entendido, vas a ser sabio aún hasta en lo que te alimentas. Vas a ser sabio. Vas a vivir en el espíritu, vas a hacer tu ejercicio, vas a caminar, vas a hacer muchas cosas porque son necesarias. Por eso que hace el Señor, nos saca de la religión donde se piensa que el ejercicio es vanidad o que el cuidarse de uno es vanidad. Eso no es así. La iglesia por muchos años ha vivido religión y como yo les decía en los capítulos pasados que hemos estado hablando, mi familia vivió mucha religión y nosotros vivimos tanta religión que hasta la ropa, mi papá nos cuidaba la ropa y esto, hasta que yo me entré una vez con el Señor en 3 días de ayuno, yo le dije, Dios mío, y yo era una niña, y yo le dije, Señor, yo no quiero vivir esto, yo porque siento que mi papá lo que está diciendo no es así, Dios mío. Y él me lo reveló y me mostró, yo no miro la apariencia, yo miro el corazón, ámame con tu corazón, sígueme con tu corazón. Yo no miro ni la apariencia. Y hasta ahí yo fui libre y me quité todo eso de esa religión, porque la religión no te deja crecer en el espíritu, la religión no te deja cuidarte, la religión te lleva a ser forzado todo y sobre todo a acusar a los demás y a estar mirando qué le ves, que te vas a condenar por el arete, que te vas a condenar que por el... Reprendían, yo recuerdo que hasta el demonio del labial, el demonio de la pestañina, el demonio del arete, todo eso lo reprendían. Yo decía, Dios mío santo, que los tacones, que los cachos del diablo, todas esas cosas, no, todo eso nos ha sacado el Señor. Ahora, ¿para qué? Para vivir una vida en el Espíritu, para andar en el Espíritu, y el Espíritu Santo te va a decir, ay, ponte una blusita más larga porque te van a morbocear en la calle. No quiero que te miren en la calle, hermano. El Espíritu Santo te lo va a decir, tú vas a sentir y te vas a poner la blusita más larga porque si tienes derrier, pues... Entonces el Señor te va a decir, sin necesidad de tú estar ahí sintiéndote culpable y cogiendo un látigo y por mi culpa, por mi gran culpa. No, esa es la libertad a la cual Dios nos ha llamado y hay que cuidar también esa libertad para no hacer lo que nuestra carne quiere, sino lo que el Espíritu quiere, porque el Espíritu es el que nos lleva. Entonces, por tanto, hermanos, tenemos esta gran responsabilidad, porque todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Mira, así que yo les digo algo, a veces algunos religiosos no han todavía conocido a Cristo y no han llegado a ser hijos de Dios, no se les ha revelado verdaderamente Cristo a sus corazones y no viven en la libertad. Así que muchos por eso andan en condenación todavía, porque andan en la religión. Ellos mismos condenando a los demás y buscando siempre el quiebre en sus hermanos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu de esclavitud, sino un espíritu de libertad, por el cual claman, Abba, Padre. El Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios.
Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, aleluya, coherederos. Así que mira, bendito es el Señor Jesucristo. Somos herederos por Él. Vivamos esa vida plena en Él con gratitud de corazón. Gracias, Señor, por la vida. Gracias por mi salud. Gracias, Señor, porque me has dado un vientre fructífero. Tengo hijos, tengo nietos. Vivimos como felices, sin amargura, sin frustración allá, sin culpabilidades, sin cárceles en el alma, sino libres para amar, para servir, no solamente a los que nos rodean, sino a todos, como hacía el Señor Jesucristo. A todos Él servía sin mirar a nadie. Eso es lo que el Señor quiere. Sin juzgamientos, ni nos juzgamos, porque a veces somos severos en juzgarnos a nosotros mismos y de paso juzgamos a los demás. Y no tenemos que señalar a nadie, no somos jueces de nadie, mis amados hermanos. Suéltale toda carga al Señor. Deja que Él corrija al que Él tiene que corregir, porque el Señor lo hará. Dice, y si somos hijos de Dios, somos herederos, herederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, o sea, si en algún padecimiento nosotros sufrimos con Él, también tendremos parte con Él. Así que si en algún momento tú sufres por el Evangelio del Señor Jesucristo, es porque eres coheredera de Él. Y ama aunque te rechacen. Ama, aunque no, porque no entienden. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Cuando eres mal juzgada, cuando eres señalada o por algún aspecto. Cuando, ay, no, esta viene aquí a hablar de Dios. Ay, esta viene a decirnos de Dios. No importa, tú cumples. Seas en el colegio, en la universidad, tú cumples con decir, ¿sabes una cosa? Si conocieses al Señor Jesucristo, no te cortarías las manos. O no vestirías así, o no estarías sentada en las sillas de aquellos muchachos, en las piernas de los muchachos, porque te amarías y amarías tu cuerpo, así. Entonces, son cosas que uno siempre tiene que transmitir a Cristo, con hechos de amor y de bondad. Damos gracias al Señor por su palabra, por esta palabra de vida. Gracias, Padre. Enséñanos a vivir en el Espíritu más y más, Señor, a caminar contigo, a andar contigo. Llévanos, Señor, a esas dimensiones espirituales, Señor, a la misericordia, a la bondad, al amor, a la templanza, Señor, a que de nuestra boca siempre salga lo bueno, lo amoroso, lo puro, lo santo, lo perfecto, Señor. Que nuestra vida siempre esté allí, Señor, humillada delante de tu presencia. Que podamos, Señor, ser esos instrumentos para orar en todo momento allí, Señor, hablar contigo, Señor, transmitir tu palabra, Señor, porque tú pones, Señor, a tus hijos en diferentes, Señor Dios mío, oh Padre, en diferentes procesos, Señor. Tú pones a tus hijos también en diferentes lugares, Señor, para que profieran tu palabra, Señor, para que con ejemplo transmitamos lo tuyo, tu amor, un mensaje de vida, un mensaje de amor, Señor, porque el mundo está lleno de odio, pero tú nos llenas de ese amor verdadero para transmitir, Señor. Aún en plataformas virtuales, Señor, tú nos llevas, Señor, a transmitir ese mensaje de amor. Ese mensaje de gratitud, Señor, gracias, gracias. Enséñanos, Señor, a caminar en el Espíritu, a amar el sacrificio en la cruz del Calvario y hacernos uno con el Señor Jesucristo, para dar vida, Señor, donde vayamos, para que con un abrazo, Señor, con un gesto, con un compartir, Señor, puedan sentirse refugiados aquellos que no te tienen, Padre, y puedan conocerte, Señor, conocerte. No como ese Dios severo allí que nos presenta la religión, sino como ese Dios bondadoso, amoroso, que ama la relación con sus hijos, que los acepta, que los ama, que los cubre, que los levanta, que los protege, que los guarda, que pelea por ellos. Gracias, Señor.
Hoy bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gracias por la vida, por nuestros hijos. Gracias, Señor, por la simiente santa que nos has dado. Benditos son, Señor. Prepáranos, Señor. Vístenos más y más de ti, Señor, para cuando suene la final trompeta podamos ascender contigo, Señor, ser traspasados, Dios mío, de este mundo a tu presencia, Señor, y estar adheridos a ti. Señor, viviendo, Señor, en el Espíritu, porque ya iniciamos en esta tierra la vida en el Espíritu y la continuaremos contigo, Señor. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.